el video. Bien, estamos grabando entonces la sexta clase que tiene que ver con un repaso de la etapa contemporánea en el desarrollo de diferentes marcos de la profesión enfermera. Bien, me detengo en esta diapositiva para explicarles que una profesión pasa por estos cuatro marcos, indefectiblemente. Y de acuerdo a cómo desarrolla esos marcos, es el desarrollo de esa profesión, en el sentido de cómo va a ir impactando esa profesión en el marco de su sociedad y también en la capacidad que tiene para asociarse en pos del desarrollo de su disciplina. ¿Entienden esto? Entonces, vamos a ir viendo en este orden algunas cuestiones que tienen que ver cómo se fueron formando las escuelas. Algunas de ustedes ya conocen una, que fue la que de alguna manera nos puso en la modernidad, y después cómo se fueron creando las asociaciones, algunas cuestiones sobre la parte laboral, y por último, la parte legal que Normas les va a explicar. Bien. Nosotros hemos visto que la escuela que crea la doctora Cecilia Grierson, ¿sí?, hacia fines del siglo XIX, es de alguna manera la primera expresión de formación académica para aquel que quiere aspirar a cuidar a alguien, ¿sí? Estábamos hablando siempre que estas escuelas, las primitivas del país, las vamos a encontrar siempre geográficamente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Así como se creó dentro de un ámbito privado, como puede ser una asociación médica, ¿sí?, y al poco tiempo después pasa a ser parte fundamental de una estructura municipal, digamos, la ciudad de Buenos Aires se hace cargo de esta escuela que continúa hasta el día de hoy, ¿sí?, en el Hospital Durán y con un edificio propio en el hospital que lleva por nombre también Cecilia Grierson, en el barrio de Lugano, también tienen otra sede. A medida que va creciendo la estructura hospitalaria pública, también yo les comentaba que comenzó a haber una expresión sanitaria por parte de las comunidades, ¿no? Muchas comunidades crean no solo sus escuelas, sino también sus hospitales. Entonces, una de las escuelas importantes, centenarias, es la del Hospital Británico, como también la del Hospital Alemán, ¿no? Era muy común que dentro de las estructuras hospitalarias de los hospitales de comunidad se crearan escuelas, ¿sí? Ya en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, se crea una asociación de enfermeras católicas que también va a ir recreando un espacio, ¿sí?, dentro de, digamos, ustedes recuerdan que las órdenes religiosas tuvieron una importancia durante el virreinato y continuaron después. Entonces, a medida que vieron que se iban creando, digamos, escuelas, ellos no solo formaron para ellos, sino también formaron para otras órdenes religiosas, entonces fueron recreando de alguna manera sus propios espacios formativos. Cruz Roja, de alguna manera, es la primera organización no gubernamental que también ve la necesidad de formar un recurso humano y por ahí lo hace con una mirada de forma primitiva en las filiales de la ciudad de Buenos Aires, pero a medida que va pasando el siglo XX, lleva las escuelas por todo el país donde tenga sede de Cruz Roja,
¿no es cierto?, donde hay sedes de Cruz Roja en muchas provincias argentinas. Cruz Roja, además de cumplir con la misión para la cual fue creada, que es participar en las emergencias, catástrofes y demás, todo lo que tenga que ver con ayuda humanitaria en conflictos bélicos o en conflictos naturales, sociales y demás, hay escuelas de enfermería, es una característica de la Cruz Roja Argentina. Por ahí no es algo similar a otras Cruz Roja de otros países. La Cruz Roja Argentina se caracterizó por la formación del recurso humano, en especial en enfermería. Bueno, se crea a partir del periodo de oro, como yo lo denomino, que es del 45 al 55, la escuela del Ministerio de Salud, ¿sí?, en donde se va recreando con la obra de Carrillo toda una estructura de escuelas dentro de los hospitales. Recuerden que Carrillo de alguna manera sienta las bases de un sistema único de salud con una fuerte presencia del Estado. Entonces, ante la necesidad de crear nuevos espacios, entendía que era fundamental crear el recurso humano para esos espacios. Bueno, hemos charlado y ustedes han podido ver los videos de lo que fue la obra de la Fundación Eva Perón, que también tuvo la particularidad de, como fundación, no solo generar ayuda humanitaria, sino también formar recursos humanos, y dentro de los recursos humanos el personal de enfermería, con otras características que las hemos visto, que les mencionábamos que es importante que puedan comparar entre los perfiles de una escuela con la otra escuela. También la formación se fue dando dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recuerden ustedes la tradición que existía en el mundo desde Florence Nightingale para acá, con la sanidad militar y el rol que comienza a tener cada vez más la enfermería dentro de ese contexto. Y recién empiezan a aparecer, acá le ponemos 1960, pero hay algún antecedente de la década del 50 en Santiago del Estero, las primeras experiencias de escuelas universitarias. Eso para mí marca, ¿sí?, un estadio cualitativo del marco académico en donde la enfermería empieza a irrumpir en un espacio que se le había negado, ¿no?, que es el espacio universitario. Eso es importante porque el origen de la formación académica de las enfermerías de la región es muy diferente. Muchas son únicamente universitarias, como es el caso del Uruguay, de Chile, que se generaron dentro del espacio universitario desde sus orígenes, y otra es el caso de nuestro país, como el de otros, que la inserción de la mujer dentro de los espacios universitarios y sobre todo de algunas carreras en especial tardaron mucho tiempo más en poder llegar. No se veía la necesidad de que enfermería se formara dentro de los espacios universitarios como las demás profesiones. Quiere decir que en ese salto, dentro de este marco académico, llegamos más tardíamente, ¿sí?, al escenario universitario. Y un hecho que no es menor tampoco, así como en esa década comienzan las primeras experiencias de escuelas universitarias, en el 67, hace 54 años, se logra la primera resolución, el primer plan de estudio que normaliza la currícula terciaria. ¿Qué significa? Que todas las escuelas, no importa
si era de un hospital privado, si era de una ONG como Cruz Roja, si era pública o privada, tenía que tener el mismo programa de estudio. Eso, de alguna manera, ayuda a ir creando un cuerpo académico importante, y esa resolución también, de alguna manera, comienza a marcar una emancipación, en el sentido de que nos vamos independizando de la formación médica, en cuanto a que las escuelas de enfermería muchas veces estaban dirigidas por médicos. Entonces, a partir de la resolución número 35 del año 67, se establece que el perfil del director y que parte del cuerpo docente sean profesionales de enfermería. Entonces esto ya habla de una autonomía mayor. ¿Entienden esto? Digamos, le fuimos ganando espacios, ¿sí? Y esos espacios se fueron consagrando a medida que fue pasando el tiempo. Y esto fue tan importante que en el mismo año también comienzan a aparecer los primeros postítulos, ¿sí? Como es el caso del profesorado en enfermería. Quiere decir que las enfermeras que ya eran profesionales hacían un título más, hacían un postítulo, en donde podían hacer un profesorado. Entonces, a partir de esta resolución también eso empuja a que muchos vayan eligiendo, así como eligen la enfermería asistencial, eligen la enfermería docente, en el sentido que van viendo también que hay una expresión diferente en cuanto al desarrollo del ámbito laboral del recurso de enfermería, ¿no es cierto? Que no solo está para el trabajo hospitalario, sino también está para el trabajo docente. ¿Está claro esto? Con este marco y con este desarrollo académico, si ustedes lo buscan en la literatura que tienen para leer, ya sea en Soltando Amarras o en el surgimiento de la modernidad de Rovere, van a encontrar que se mencionan algunos de estos hitos. Lo único que hice fue ponerlos en un orden cronológico. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta cuestión? ¿Hay algo que no entienden? ¿Alguna duda? Lo pueden escribir en el chat y lo leemos. Dicen que no. Perfecto. Que hoy enfermería sea la tercer carrera en elección a nivel nacional en los espacios universitarios tiene que ver un poco con este recorrido que se hizo de manera acelerada desde el 67 para acá. En estos 54 años de historia, enfermería fue ganando espacios, y hoy la oferta de enfermería en las diferentes universidades del país, en las universidades públicas, prácticamente está en casi todas, salvo, son 60 universidades, puede ser que no estemos en 5 o en 7, pero después estamos en casi todas, y en número de matrícula somos la tercera. Quiere decir que esto fue de alguna manera la base, ¿no? El sustento necesario para ir alimentando permanentemente, década tras década, la formación universitaria y el desarrollo de un modelo de enfermería universitario que de a poco va impactando también en el ámbito hospitalario. Todo lleva un tiempo, todos estos procesos son largos y necesitan de un determinado recorrido. Lógicamente que el profesorado del Instituto Padre Luis Tesa, que es una escuela también confesionaria dentro de un ámbito religioso, hoy hay otros profesorados que el enfermero puede realizar en espacios universitarios, tanto de las universidades públicas como privadas. Digamos, ahí la oferta en ese sentido creció
exponencialmente y hoy no hace falta tener que ir a un lugar consagrado para estudiar enfermería, ya sea para el título de grado como para el postítulo o para seguir formándose en nuestro ámbito profesional. Pero entonces, bueno, creo que es importante cómo se va dando la separación del dominio médico sobre nuestra profesión. ¿Entienden esto? Digamos, si ustedes se ponen a pensar que en 1885 la primera escuela de enfermería surge dentro de la Asociación Médica Argentina y mucho tiempo después, más de casi 90 años después, logra independizarse por medio de una resolución y de insertarse nada más ni nada menos que junto con las otras profesiones en el marco universitario. Bueno, todo esto llevó un proceso, ¿sí? Pero bueno, fueron saltos que se fueron dando a medida que el tiempo fue pasando. Bien, así como es importante por ahí tener en cuenta este marco, ¿sí? Para una disciplina también es importante cómo nos vamos asociando, ¿sí? Porque muchas de las cuestiones que ustedes vieron en el marco académico, ¿sí? Se va a ir logrando con acciones conjuntas que las enfermeras van haciendo. Si la enfermería no se reúne detrás de un objetivo, es difícil que eso se pueda ir estableciendo. ¿Entienden esto? Digamos, todas las asociaciones, mejor dicho, todas las profesiones tienen sus asociaciones, tanto nacionales como internacionales, ¿sí? La asociación de profesionales más antigua, la otra vez cuando veíamos el desarrollo histórico, yo les mencionaba que el Consejo Internacional de Enfermería es de fines del siglo XIX. Está bien, era de la enfermería anglosajona o de los países de habla inglesa. Después se fue ampliando al resto del mundo, pero es fundamental saber de dónde partimos. Cuando uno busca los antecedentes de las primeras asociaciones de enfermería, las vamos a encontrar dentro de las asociaciones de enfermeras católicas. Y era lógico de que esto tenga ese sustento, porque recuerden siempre que el proceso sanitario del virreinato hasta el desarrollo de la independencia, las órdenes religiosas durante el siglo XVIII, XIX y XX tuvieron una gran impronta en la formación del recurso humano. Entonces, lógicamente que muchas órdenes religiosas formaban sus enfermeras y ellas fueron las primeras que entre las consagradas y las no consagradas, que es decir, las que usan hábitos como las que no usan hábitos, se asociaron en 1920, dando de alguna manera la primera asociación de enfermería en el país. Después de mucho tiempo, ya promediando la década del 50 y a partir de ahí en un ritmo acelerado comienzan a crearse nuevas asociaciones, ¿no es cierto? Que por lo general van tomando el nombre de los territorios, de dónde se van formando, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, como es el caso de Santa Fe, como es el caso de Córdoba, como es el caso de
Entre Ríos, digamos, muchas provincias fueron formando sus estructuras. Desgraciadamente, hasta el día de hoy no tenemos en todo el país, no hay en todas las provincias asociaciones de enfermería, pero la mayor parte de las provincias tienen algún tipo de asociaciones. Y eso es importante, ¿no es cierto? Porque cuando se habla del marco asociativo, uno tiene que pensar que hay asociaciones de diferente tipo. Hay las asociaciones civiles, como las que están en el primer listado. Yo formo parte de una que es ALDELVA, que es la Asociación de Licenciados y Docentes en Enfermería de la provincia de Buenos Aires, Norma también, y otros docentes de la escuela también. Y hay muchas asociaciones civiles que también, en vez de tener el nombre de una región, pueden tener el nombre de una especialidad. No sé, en Mar del Plata está la Asociación de Enfermería en Atención Primaria. Digamos, muchas veces las asociaciones se pueden denominar de acuerdo al espacio de la disciplina que quieren abarcar. Por ejemplo, está la Asociación Legal y Forense en Enfermería o la Asociación de Nefrología en Enfermería. Depende cuál es el área temática, las asociaciones se van formando. Hay algunas asociaciones que ya no están, que yo se las puse en rojo, como es la Asociación Bonaerense de Enfermeras, ya no existe, pero fue muy importante en la década del 70, pero la provincia de Buenos Aires tiene más de 6 asociaciones con personerías jurídicas de diferentes temáticas, en gestión, en docencia, como es el caso nuestro, en atención primaria, como les mencioné antes. Y tampoco está la Asociación de Escuelas Terciarias, ¿no? Son asociaciones que en su momento fueron importantes, pero después con el paso del tiempo se van diluyendo. Eso es muy común que pase, ¿sí? Desgraciadamente no les enseñamos de estudiantes la importancia que tiene trabajar dentro de las asociaciones y acercarse a las asociaciones para poder de alguna manera conjuntamente trabajar sobre las temáticas que la asociación trate. Así como hay asociaciones civiles que son sin fines de lucro, existen también los colegios de enfermería. No hay en todo el país, pero muchas provincias, 10 provincias del país, tanto Santa Fe como Misiones son los colegios más viejos que hay. Santa Fe tiene 2 colegios, uno en su capital, Santa Fe, y otro en la ciudad de Rosario, uno del norte, otro del sur de la misma provincia. Y Misiones son 2 ejemplos de colegio, pero hay más de 10, digamos. Jujuy tiene colegio, Tierra del Fuego tiene colegio, el Chaco tiene colegio, Santiago del Estero tiene colegio, Catamarca, La Rioja. Digamos, desgraciadamente la provincia de Buenos Aires no tiene colegio. Yo soy parte de una generación que lo venimos intentando y no lo logramos. El colegio es una estructura de un marco asociativo que le pide al Estado la responsabilidad de la autonomía de su matrícula, quiere decir, del ejercicio de sus leyes, de que tenga el poder de poder vigilar el cumplimiento de la ley de su marco profesional. Algunas provincias lo tienen y otras provincias no. Y de alguna manera, como está configurado el sistema federal de nuestro país, no hay colegios nacionales, no hay un colegio para todo el país, sino que cada jurisdicción es la que dictamina la formación de cada colegio. Cada provincia determina si quiere tener colegio o no quiere tener colegio, y si tiene colegio, cómo debe ser. Entonces, por eso es que por ahí se nos hace tan difícil el poder lograr que
poder tener colegio en la provincia de Buenos Aires, porque los colegios, a diferencia de las asociaciones civiles, que es de acuerdo de los interesados y es como hacer la escritura de una casa, en el caso de un colegio tiene que salir por ley. Quiere decir que los congresos provinciales tienen que votar. Así como se saca una ley del ejercicio profesional, se saca la ley para que exista un colegio, para que el Estado le pueda ceder a ese colegio la responsabilidad del control de sus matriculados. ¿Sí? La potestad, dice Norma. Bien, entonces, otras de las asociaciones que son muy comunes y que son importantes dentro de la historia de la enfermería argentina son los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones gremiales, ¿sí? Que también son diferentes a las asociaciones civiles y a los colegios. Los sindicatos tienen otra especificidad que tiene que ver con el mundo del trabajo y con los convenios colectivos de trabajo. Entonces, tenemos diferentes tipos de sindicatos, ¿sí? Ahí yo les puse algunos de los que ustedes cuando trabajen van a poder elegir, en algunos casos, en todas las dependencias, ya sea públicas o privadas, suele haber más de un sindicato en sanidad, en salud, a los cuales ustedes pueden optar por participar y por agremiarse. Hay sindicatos para la parte pública, hay sindicatos para la parte privada, hay sindicatos que son de escalafón general, que están todos juntos, y hay otros sindicatos como los que tienen en la última línea, que dice Suera, AEGBA, podemos poner CITRE también ahora, ALE, o otro sindicato que se está formando, ATEM, que son sindicatos puros y exclusivos de enfermería. Hay muchos sindicatos en las provincias, como puede ser Salta, Neuquén, que tienen sindicatos propios de enfermería. ¿Sí? Esa también es una expresión de una estructura de organización que tiene como fin el de cuidar las condiciones de trabajo para que no sean insalubres, buscar la mejor paritaria, digamos, el mejor acuerdo económico para el asalariado y pelear por los derechos laborales, ¿no? Básicamente los sindicatos se centran en esa función principal. Y lógicamente tiene que ver, en 1946, tiene que ver su desarrollo de estos sindicatos más fuertemente con la llegada del peronismo, ¿no? Quien de alguna manera reagrupa los nuevos escenarios, ¿no es cierto? Sin lugar a... No es que antes no existían sindicatos, existían, lógicamente que sí, de oficios, de artesanos, pero a partir de las reformas que se van dando del 46 para adelante, comienza a haber una libertad mayor de agrupamientos sindicales que se va desarrollando en estos últimos 70 años. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguno de ustedes conocen algunas de estas asociaciones o por medio de sus padres son socios de alguna? Porque en el caso de los sindicatos muchas de ellas tienen las obras sociales, ¿sí? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿No? Hoy están tímidos, no sé si es la lluvia. A ver, acá. Yo en otro trabajo. ¿Vos conocés uno de tu trabajo? Yo en otro trabajo estaba adherida a un sindicato. Sí, hay... sindicato de los pasteleros. Ah, bueno, obviamente que en cada actividad o gastronómicos o de panadería y demás, tienen también sus sindicatos. Por lo general,
la afiliación sindical es voluntaria, ¿no es cierto? Pero bueno, hay diferentes experiencias en cuanto a la constitución de estos espacios y a la finalidad de ellos. Es importante que una profesión tenga asociaciones de tanto civiles como colegios como sindicatos. Y si en una misma provincia tienen de las tres, mejor. Y si logramos que esas tres trabajen de manera mancomunada, mucho mejor. Digamos, no debemos crear conflicto entre las asociaciones, porque cada una de ellas tienen una misión distinta, pero todas colaboran para el crecimiento de la profesión. Entonces, poder sentar en una mesa una asociación de enfermería, con un colegio de enfermería, con un sindicato de enfermería, yo creo que eso fortalece fuertemente las posibilidades del desarrollo en esa provincia para todo ese colectivo. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que nos peleemos. Eso es lo que muchas veces buscan otros para su provecho. En el caso de los gremios, ¿sí? A partir de la década del 50 comienzan a aparecer los convenios colectivos de trabajo. Y eso es importante porque un convenio colectivo de trabajo te pone muy clarito cuáles son tus derechos laborales, ¿no? Y cómo podés ir mejorando esos derechos laborales. Entonces, a partir del 50 se va logrando cada vez que, no digo si mejores convenios, pero por lo menos que toda la actividad vaya teniendo convenios, inclusive la OTI, no sé si la escucharon alguna vez, la Organización Internacional del Trabajo, en el año 77, hace ya 44 años, sacó una recomendación de un convenio, el que se llama 149 del año 77, recomendándoles a todos los países que enfermería, en especial como un recurso escaso, necesita de un cuidado, ¿sí? Por entender que la mayoría son mujeres, ¿sí? Que desgraciadamente muchos países nunca lo han querido firmar, el nuestro no lo firmó, y bueno, y que de alguna manera en ese convenio hay beneficios que serían importantes para el cuidado de este recurso humano que es escaso en el mundo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la ley básica de salud y la ley del empleado público municipal, la 471, también tiene que ver con el marco laboral, porque vos tenés leyes que tienen que ver con las condiciones de tu trabajo y leyes que tienen que ver con cómo ejerces vos tu profesión. Estas son leyes que tienen que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Y el proyecto Rivas, que era un diputado, en el 2012 justamente se quería llevar como propuesta al Congreso. Siempre estamos con las mismas inquietudes, pero no logramos el quórum político como para poder hacer que el convenio de la OTI 149, un poco actualizado a la realidad de hoy, se pueda llevar al Congreso Nacional para que pueda ser fuertemente convalidado y respaldado para tratar de solucionar las injusticias que vemos en distintas provincias, ¿no? Hay una disparidad del salario, esa es una de las situaciones. El salario es tan dispar desde Jujuy hasta Ushuaia que hay personas que están con sueldos que son miserables y desgraciadamente
trabajan la misma cantidad de horas y hacen el mismo trabajo, pero desgraciadamente cobran la tercera parte de lo que está cobrando otro. Entonces esas son situaciones de desigualdad. Y también la carga de horas. Hay lugares que trabajan mucho más horas que otros. Entonces también hay situaciones que se podrían mejorar si tuviéramos un convenio nacional y una paritaria nacional, ¿no? Que por lo menos fije un piso lo suficientemente alto para vivir con dignidad de lo que queremos hacer, que es cuidar a las personas. Bien, el marco legal, que es lo que van a ver con Norma, y es muy probable que del marco legal va a haber preguntas, ¿sí? Va a haber preguntas en el examen. Las leyes son fundamentales para el ejercicio de todas las profesiones. Habíamos visto que en gran parte del siglo XIX, el Estado, por medio de ya sea del protomedicato o de la Secretaría de Salud incipiente y después del Ministerio, iba normatizando de alguna manera cómo se ejercían las diferentes profesiones. Pero fue recién, hace 54 años, cuando se generó la primera ley para el ejercicio de la medicina, odontología y otros. Dentro de los y otros estábamos nosotros, junto con otros profesionales, los psicólogos, los nutricionistas, ¿no? Éramos los y otros. De ahí también surge el término muchas veces de auxiliares del médico o paramédico o todas esas terminologías a las cuales no me gusta mencionar. Y se tardó, sí, aproximadamente casi unos 30 años en poder tener nuestra primera ley nacional. En la década del 90, así como en la década del 90 surgen los colegios, porque lógicamente para poder tener colegios tenés que tener ley. Entonces, lógicamente que si bien hay un caso muy paradigmático que es Misiones, Misiones sale antes su ley de colegio antes de la ley nacional, pero la provincia sí tenía ley provincial. Entonces, siempre que se genere un colegio, tiene que haber una ley del ejercicio, porque el colegio trabaja sobre el cumplimiento de esa ley del ejercicio. Y si ustedes pudieron leer las leyes, vieron que las leyes tienen derechos y obligaciones y otras cuestiones que tienen que ver siempre con cómo es tu ámbito y tus incumbencias y el modo de desarrollo que tiene. Entonces, si bien en el 91 comenzó a haber una ley nacional para todo el territorio, como nosotros tenemos un sistema federal, cada provincia puede hacer su ley del ejercicio, lo único que tiene que tener en cuenta la ley madre, las leyes nacionales. Sí, no hay ningún problema, María, sé que por el tema de la lluvia se puede salir y entrar, eso es normal, así que quédate tranquilo. Y acá pregunta Gabriela, ¿por qué se tardó tanto en la ley? Eso es una muy buena pregunta, porque es por qué tardamos tanto en tener colegio en la provincia de Buenos Aires. Y un poco tiene que ver porque no tenemos poder. Como colectivo, nosotros como grupo de trabajo, no tenemos poder político. No hay senadores que son enfermeros, no hay diputados que son enfermeros, no hay gobernadores que son enfermeros, y bueno, menos presidente. La gran mayoría de quienes nos representan en los poderes políticos, legislativos sobre todo, son abogados, médicos, contadores, trabajadores sociales, politólogos, ahora que se puso muy de moda esa carrera,
odontólogos, ingenieros agrónomos o las ingenierías, pero enfermeros hubo muy pocas, contadas con los dedos de una mano, quienes han podido llegar a algún cargo legislativo de mediano rango. ¿Sí? Alguna legisladora en la ciudad de Buenos Aires, como fue Vilma Ripoll, algún consejero escolar, ¿sí? Alguna diputada provincial, en algún caso, pero desgraciadamente no tenemos capacidad de generar lobby como para que se pueda instalar con fuerza la posibilidad de volver a rever estas leyes, porque la 24.004, la 12.245 y la 298, las tres muy parecidas, lo que tiene cada una de diferente esas leyes es una de las cuestiones, anótenlo para el examen como característica, es el ámbito jurisdiccional. Hay una que es todo el territorio nacional, otra que es la provincia de Buenos Aires y otra que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que una ley lo primero que tiene que marcar es su lugar de ejecución. Digamos, cuál es el territorio que abarca y a quién. Y quiénes son los actores, ¿no? En quiénes son los actores prácticamente no hay mucha diferencia. Siempre hablan de dos niveles, el profesional y el no profesional, ¿sí? Y muchos de los artículos, las tres leyes, si ustedes se dan cuenta, hay una ley con un cuerpo normativo y después viene una reglamentación, cuando los artículos no son claros y necesitan de que se los reglamente. Bueno, muchos de los artículos no han sido reglamentados. Y eso tiene que ver porque no tenemos capacidad de fuerza para poder hacerlo. ¿Sí? Porque cuando vos querés asumir algo y te lo querés reservar para vos, muchas veces otras profesiones se sienten invadidas con eso que vos querés para vos. Entonces te lo pelean. Entonces, si yo les digo que la mayoría de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, de los presidentes son médicos, y lógicamente hay que pelear contra esa hegemonía médica, y gracias a que nosotros fuimos los primeros en salir de la ley 967. Nosotros salimos de la ley 17.132 en el año 67, antes que los odontólogos y antes que los psicólogos y todos los demás profesionales. Quiere decir que fuimos los primeros profesionales en independizarnos de esa ley. No es poca cosa. Pero bueno, no logramos todavía una actualización de la ley. En algunas provincias sí se han actualizado las leyes, ¿sí? El otro tema, para serles sincero, las leyes dicen cosas muy importantes, pero una ley es importante, pero lo más importante es que la ley se cumpla. Y uno de los problemas que tenemos es que nosotros somos un país muy particular en donde por lo general nuestras leyes las tenemos nada más para un marco de referencia, pero desgraciadamente la ley 24.004 no se ha llevado a la práctica en todo el territorio nacional y muchas veces las leyes provinciales en las provincias donde no hay colegio, el Estado no vigila su cumplimiento. Por eso queremos colegios, porque el colegio vela especialmente por el cumplimiento de esa ley. ¿Y quién más interesado que nosotros estamos en que esa ley se cumpla? Porque lo que una ley te da es la referencia de quién puede ejercer la enfermería y quién no puede ejercer la enfermería. Y si vos vivís en una provincia donde cualquiera puede llamarse enfermero sin contar con el título ni la matrícula y puede trabajar de enfermero o enfermera, la ley es como si no existiera. Y desgraciadamente cuando uno recorre los geriátricos de nuestro país o las clínicas, los hospitales, muchas veces nos encontramos con esto, con un Estado que no controla y con una ley que no se cumple. ¿Entienden esto?
Quiere decir que las leyes son importantes, claro que sí, pero también tienen que estar detrás de las leyes las asociaciones, para que esas leyes se puedan cumplir. Si no, desgraciadamente, hay muchas más leyes en todo el territorio del país, porque no todas las provincias argentinas tienen leyes provinciales, pero la gran mayoría en las últimas décadas del siglo pasado y principios de este siglo han logrado sus leyes, ¿sí? Bueno, estas son, me imagino yo, si llegué hasta acá, las preguntas que le deja Norma para que lean específicamente sobre esta parte. Es importante que cada trabajador lea las leyes de enfermería, porque voy a poner esto acá, salir. A ver si podemos dejar de compartir. Un segundito. Vamos a poder hablar de algo concreto, de algo de nuestra actualidad. ¿Todos están al tanto de lo que pasó con Diego? Ahora pueden hablar. No abran las cámaras, pero hablen. Agarren el micrófono. Alfredo. Alfredo levantó la mano. Sí, Alfredo. ¿Te escucho? Bueno, si todos están al tanto, vieron que fueron de alguna manera imputados los profesionales que estaban al cuidado de Maradona, la psiquiatra, el psicólogo y los enfermeros. ¿Cuáles son? Ustedes ya leyeron la ley de enfermería. ¿Qué les parece a ustedes que cuáles fueron las situaciones que incumplieron los enfermeros según los trascendidos, según los dichos que hay y los registros, porque todavía están en etapa de prueba? Son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está claro? Pero ustedes que conocen la ley, el juez lo que va a ver es la ley del ejercicio de enfermería. ¿Qué cosas les parece que los enfermeros por ahí no cumplieron con la ley? Le falta cuidado. La falta de cuidado. ¿Y de dónde se agarran de esa falta de cuidado? El no tener el no haberlo controlado lo suficiente más que nada. El no llevar un registro. El registro, bien. El contradecirte con el registro. Vos no podés decir que no lo controlás y después poner que lo controlaste. Más que nada siempre tiene que haber un registro y un control diario, y aparte de eso, al ser una persona tan delicada y en un estado tan deplorable, tendría que haber un control más exigente más que nada. Tendría que haber tomado todas las medidas necesarias. Por ejemplo, el control de la presión, más que nada por ser un paciente con problemas cardíacos, la exigencia es mucho mayor todavía. Bien. Profe, y aparte, sí, Gianina. Y aparte también se dice que la persona de seguridad le llevaba los porros y tomaba alcohol mientras él estaba medicado y en camilla, cosa que Está no bien. se tenía que permitir. Está bien, esas son contradicciones que aparecen dentro del entorno, como nos aparecen a nosotros. Muchos de ustedes son familiares de colegas que trabajan en los hospitales. Ustedes saben que hoy, desde hace décadas, una de las problemáticas que tenemos en los hospitales es con la hora de la visita. Ustedes saben que a los hospitales entran drogas, ¿o no lo saben? ¿Hola? No, no sabía. Ah, ¿no? Aquel que consume fuera de su casa, cuando está en el hospital, también quiere consumir. ¿Por qué no va a consumir? ¿Por qué pensamos que el problema de adicción que tiene afuera, nosotros se lo terminamos de solucionar en la internación? Vamos a suponer que ingresa por una cuestión dermatológica, por una herida, por lo que sea. Pasa ¿Sí? más que nada por un tema de síndrome de abstinencia.
El síndrome de abstinencia y de usos y costumbres. Y hay un entorno que muchas veces facilita eso. Entonces, en hospitales psiquiátricos, en hospitales donde hay población carcelaria que esté internada dentro del hospital público, en infinidad de situaciones, muchas veces para el trabajo nuestro, el estar vigilando estos usos y costumbres, sobre todo en los hospitales infecciosos, ¿sí? El problema de las adicciones es un problema concreto. Y si no consigue lo que consume afuera, se te va a tomar el alcohol o te va a buscar las pastillas que tenés o te va a tratar de buscar los psicofármacos que tengas en el office de enfermería, digamos. El problema de las adicciones están dentro de las estructuras hospitalarias. ¿Y cómo no va a estar en las familias que consumen, dentro de los entornos de consumo? Eso es algo que no nos puede sorprender. El tema es tener estrategias para cada entorno. ¿Cómo se hace para evitar algo que ya sabemos que ocurre? Pero más allá de eso, yo voy sobre la ley. Digamos, ¿qué es lo que el juez va a ver en las conductas de estos profesionales si incurrieron o no en alguna contradicción? Le van a decir, ustedes por ley tenían que haber hecho esto. Están obligados a hacer esto y esto. Digamos, no alcanza con que vos le digas, el médico no me dijo. No, usted tiene que saber. Porque nosotros te vamos a formar en hipertensión, en insuficiencia cardíaca, te vamos a enseñar fármaco, vas a aprender muchas cosas. Y todos esos contenidos, vos como profesional tenés la responsabilidad de ponerlos sobre la mesa a la hora de trabajar en tu entorno. ¿Entienden? Y si la persona se niega, tiene el derecho a negarse. Lo que vos tenés que hacer es notificarlo. Y en algún momento, si ustedes se encuentran en una situación en donde no los dejan actuar, es mejor plantar la renuncia y decir, miren, no me dejan desarrollar mi trabajo, prefiero irme a quedarme, cobrar un sueldito, porque pueden ser que cobraban bien por cuidar a Maradona. Pero ¿de qué te sirve cuidar bien si después podés ir preso? ¿Entienden esto? Porque acá no hay responsabilidad en otros, acá está tu responsabilidad. Vos sos responsable de tus actos, de lo que vos hacés y dejás de hacer. ¿Entienden esto? Pero ¿acaso yo no tenía un libro de acta donde notificaban? Vos notificás una vez, yo te llamo, vos sos mi supervisor, yo te llamo y te digo, el paciente de la cama 5, José López, necesita oxígeno, y vos no me das el oxígeno, y no me conseguís el oxígeno. Yo tengo que agarrar un teléfono y llamar a la defensoría o a un juzgado o a alguien, porque alguien me tiene que dar, yo lo tengo que notificar. Es lo que el juez le va a pedir de por qué ellos no hicieron todos los reclamos suficientes para dar un entorno seguro, porque el responsable del cuidado sos vos. Y si vos ves que los medios no son los ideales para el desarrollo del cuidado, esto que ustedes decían recién, el entorno era permisivo para ciertos hábitos nocivos, no permitía controlarse, estaba depresivo y todo lo demás, vos tenés que ponerle punto a eso. Le tenés que poner punto final. Y hay veces que tenés que hacer un paso al costado. ¿Entienden a lo que voy? Obvio. Aparte está en juego la carrera de uno. Tantos años de siendo médico. No solo tu carrera, sino que podés tener hasta una pena condenatoria. Claro, sí, sí. Ojo con esto. Porque si se comprueba que la muerte es consecuencia del mal cuidado, ojo con eso. Entonces, si vos querés cuidarlo bien, pero no te dejan cuidarlo, hay familias que son complejas, muy complejas. Hay veces que te da más trabajo la familia que el propio padeciente. ¿Entendés? O hay veces que no tenés que te escuchen. Van a estar muchas veces en una situación parecida a esa, ¿eh? Pero lo que yo quiero que ustedes, desde ahora que están queriendo ingresar a la carrera, tengan en cuenta que ustedes siempre tienen que estar dentro del marco legal.
Por eso le ponemos las leyes para que la lean. Es increíble cómo muchas veces nuestros colegas se reciben y no conocen la ley, porque no se las dan para estudiar, no las repasan. Se quedan con el concepto de la vieja enfermería que dependía del médico y que toda la responsabilidad era del médico. Hoy la justicia ya le dice que no. El médico va a tener una y el enfermero va a tener otra. ¿Entienden esto? Y cada vez nosotros somos más judicializados. Y cada vez nosotros nos encontramos con tener que hacernos cargo de una defensa que no quisiera estar en los zapatos de esos colegas nuestros, porque seguramente que no tendrán los recursos económicos para poder llevar adelante una buena defensa, como sí lo va a tener Corbacho, como sí lo va a tener Luque y todos los médicos. Porque nosotros venimos de un estrato de pobreza. ¿Entendés? Entonces no siempre tenés un equipo de súper abogados que te van a defender o amigos de los jueces que te van a salvar. No, sabemos que la justicia no es ni ciega ni muda. ¿Está claro? La justicia es para los ricos. Y a los que la sufren peor son los pobres. Entonces, a esto que yo voy es que quiero que tomen conciencia de que la ley, el cumplimiento de la ley, es lo que a ustedes siempre los tiene que direccionar. Nada fuera de la ley. No hacer transgresiones fuera de la ley, porque las transgresiones a lo único que lo va a llevar es hacerlos responsables a ustedes de una situación que está mal. Profe, a mí me pasó una vuelta que en el hospital Gandulfo, digamos, había 2 enfermeros de la guardia coronaria. Y uno de coronaria agarró y se fue a atender a otro paciente y dejaron, digamos, el servicio sin atención. Eso quiere decir también abandono de persona también. Obvio. Porque sí o sí tiene que haber un enfermero responsable dentro del servicio, por más que Obvio. sean 2 o una persona. Sí, sí, bueno, eso se estudia en legales. Vos vos tenés siempre que notificar y dar un tiempo para que la institución lo resuelva. Siempre. Y siempre hay un responsable dentro de un hospital, y encima un hospital tan grande. Inclusive hasta el médico de guardia, cuando son horarios de noche, ¿verdad? Lo tenés que llamar porque es la autoridad mayor, pero ustedes siempre tienen que notificarlo todo y todo dejarlo por escrito y todo quedarse con nota. Digamos, por más que diga, ay, qué hincha pelota, uy, mirá lo que hace, y siempre tiene problemas. No, porque un día cuando está el problema, es como dice acá en el chat Dayana, se lavan las manos. Y bueno, siempre también... el eslabón se rompe por el más delgado. El eslabón más delgado somos nosotros. Bueno, ¿Saben por qué somos nosotros? Porque somos los que no conocemos las leyes. Somos los que no tenemos seguros de mala praxis. Todos los médicos tienen seguros. ¿Y los seguros qué hacen? No quieren pagar, entonces ponen abogados. ¿Y sobre quién recae la culpa después? Sobre enfermería. Bueno, el médico zafa y vos perdés tu casa o tu libertad. Bueno, yo tengo mis primos que son todos enfermeros. Y la ley dice dice que el enfermero no puede sacar sangre arterial, solo lo puede sacar el médico. Y había uno de los chicos, uno de los médicos le mandan a sacar sangre arterial. Cuando se dieron cuenta que no podía hacer, el chico se quedó sin trabajo. Bueno. Y cuando le preguntaron por qué, porque lo mandó el médico. Bueno. Pero el médico siguió trabajando. Alfredo, yo quiero que todos se tomen el trabajo de buscar en las leyes, en las 3 leyes, ese tema, el tema de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y claro, con qué términos la ley se maneja en determinadas cuestiones. Y busquen también en el capítulo donde habla sobre excepciones en situación de urgencia o emergencia, o cuando el profesional te pueda pedir algún tipo de colaboración o algo, lean eso dentro del marco legal y jurídico. Porque lo que dice Alfredo es cierto, digamos, hay muchos grises. ¿Está claro esto?
enfermería muchas veces realiza muchos procedimientos y muchas cuestiones. Hay mucho desarrollo tecnológico en estos últimos 30 años que el marco de la ley no lo tiene en cuenta. ¿Está claro? Pero nosotros lo hacemos. Porque la tecnología fue cambiando, las innovaciones fueron cambiando, los dispositivos fueron cambiando. Entonces, por eso es importante, como pasa en cualquier país, cada 5 años se reveen las leyes, a ver si hay algo que hay que ajustar, algo que hay que cambiar. Esto que dice Alfredo, después de muchos años de terapia, y los gases arteriales es muy común que los saquemos nosotros, pero todo el mundo sabe que lo tiene que sacar el médico. Pero si el médico te delega a vos una función que es de él y lo pone por escrito, es una cosa. ¿Está claro? Porque el que se termina siendo responsable de eso es el médico, pero lo tiene que poner por escrito, pero no lo pone por escrito. Entonces son transgresiones que van quedando. Y como no pasa nada en la mayoría de los casos, no pasa nada, hasta que pasa. Entonces ahí comienzan los problemas. ¿Está claro esto? Entonces, es fundamental trabajar con la ley. Porque si la ley demuestra que nosotros hacemos muchas más cosas de las que realmente deberíamos hacer, entonces hay que ganar esas incumbencias. ¿Entienden esto? Si yo demuestro que el trabajo real de la enfermería es este, y es mucho más grande que el que dice la ley, acá hay un desfasaje. Tomando el ejemplo de Alfredo. ¿Cuántos compañeros están sacando sangre arterial en este momento? ¿Cuántos compañeros están poniendo percutáneas en este momento? ¿Cuántos compañeros están haciendo partos en este momento? Porque no hay un médico y la única que está es la enfermera. Entonces, si todas esas situaciones de ese trabajo enfermero que se realiza, nosotros lo vamos documentando, lo vamos escribiendo, vamos buscando las evidencias de que una cosa es el trabajo que dice la ley y otra cosa es el trabajo real. Y nosotros después tenemos el poder político de llevarlo a un congreso y decirle, che, actualícenos la ley, porque si no es por nosotros, los gases no se hacen. Ya sea porque hay poco médico, porque no tiene ganas, por lo que sea. ¿Entienden esto? O porque muchas veces... Y este es algo que el médico vivo se da cuenta. Enfermería tiene mucha destreza fina, tiene mucha habilidad que va ganando con el tiempo. Una enfermera en neonatología te da vuelta a un pibe prematuro y un neonatólogo no lo sabe hacer. Entonces le dice, no, deja, hacelo vos y vos lo... Porque ella está todo el día con el pibe, lo pasa de una mano a la otra y lo maneja y le pone el tubo, le fija el tubo. Hace un montón de procedimientos, el cuidado de la piel y un montón de cuestiones que el neonatólogo no lo sabe hacer. Entonces, la gran discusión que necesitamos, y por eso otras enfermerías del mundo han progresado mucho más que nosotros, es porque recrean los espacios asociativos, generan el conocimiento, lo demuestran con la praxis y después hacen el trabajo político. Hay que golpear despacho por despacho de cada diputado, de cada senador y decirle, che, mirá, la ley queda corta, es una sábana corta. Tenemos problemas legales. Cada vez tenemos más compañeros judicializados. Cada vez tenemos más compañeros con problemas penales. Mire, el primer juicio oral de la capital federal, ya hace como 20 años de esto, fue en el Hospital Garrahan, y la que terminó judicializada fue la enfermera. ¿Sí? ¿Cómo que no era enfermera? Bueno, auxiliar de enfermería, pero bueno, esa es otra cuestión. Que me dice Norma, no era enfermera. Un auxiliar se pone mal cuando le decimos que no es enfermero. Pero de acuerdo a la ley, es el auxiliar del enfermero. Pero todo el mundo le llama enfermero. ¿Pero por qué le llama al auxiliar enfermero? ¿Alguien sabe? Profe, creo que antes, disculpe, creo que antes podías estudiar un año
enfermería y ya podías ejercer, o sea, auxiliar de enfermería y ya podías ejercer. ¿Sí? Como un enfermero, no sé, eso. Ah, ahí está. Quiere decir que vos hacías el curso de auxiliar de enfermería por 9 meses, no llegabas al año, 9 meses, pero tu título dice que vos eras auxiliar de enfermería y la gente te dice enfermera por lo que vos dijiste, porque podías ejercer la enfermería, porque en la práctica real el auxiliar hace lo mismo que el enfermero. Entonces, el paciente que no sabe qué título tenés vos, ¿cómo te va a llamar si vos sos el que la bañás, sos el que la medicás, sos el que te hace la curación, el que te da la vacuna, el que... ¿Cómo te va a llamar? ¿Auxiliar te va a decir? No, te va a llamar enfermera. ¿Entienden esto? Ahora, la ley habilita al auxiliar de enfermería a hacer todas esas cosas. Igual no Ustedes es lo tienen las mismo. leyes para leer. No es lo mismo, porque lo que lo que se hace en una carrera de enfermería no se hace en un curso de auxiliar. Por ejemplo, Pero, farmacología. Analía, yo estoy de acuerdo con vos, ya sé Sí. que no es lo mismo, pero ¿por qué en la práctica lo es? ¿Me entendés lo que te pregunto, Analía? ¿Por qué Sí. en la práctica el auxiliar con una formación menor hace lo mismo que el licenciado y que el enfermero? Porque esa es la otra realidad, chicos. Los tres Por hacen la lo escasez, mismo. la escasez de enfermeros. ¿Cómo? Por la escasez de enfermeros, uno Bien, al auxiliar tiene ponele, los pantalones porque no llegan te con lo nada. Por eso tomo, los te lo tomo, auxiliares, Camila. Hace 40 años era la escasez. ¿Y hoy? es que siempre va a Porque haber se le paga enfermeros. menos. Pero te Por debajo pagan del sueldo. menos, pero te hacen hacer el mismo trabajo que el otro. Están en un Hoy servicio es, trabajando los tres. Porque El nadie te hoy es el auxiliar, regula. abuso. Porque nadie te regula, porque no hay un colegio que te esté regulando y controlando. ahí está. Porque nadie hace cumplir la ley. Porque si vos Claro, estás yo en creo un que hoy es el servicio, abuso. claro, si vos estás trabajando en un hospital, están en el mismo servicio, en el mismo turno, el licenciado, el enfermero y el auxiliar, y los tres hacen lo mismo, el paciente, ¿cómo se da cuenta quién es quién? ¿Cómo llama a cada uno? Lo va a llamar a todos por igual. En otros países eso no pasa. Primero porque usás un guardapolvo de otro color. Y segundo porque tus actividades a todo el mundo le queda claro que son diferentes. Y nadie se molesta por eso, ni se sienten mal. No se toman la delicadeza de decir, bueno, este es un enfermero, este es un auxiliar y cada uno con sus quehaceres, ¿no? Claro, Cada y a uno la licenciada le dicen licenciada y nadie se nadie se ofende. importa. Y al enfermero le dicen enfermero y al auxiliar le dicen auxiliar. Y está todo bien, pero cada Es por uno hacer hace lo las cosas suyo. bien. ¿Entienden? Entonces, nosotros hace 40 años hicimos la ley para trabajar de esa manera, pero no pudimos romper con el modelo de trabajo que veníamos de antaño. No pudimos romperlo eso. Y no es porque solamente no haya gente. En algún momento puede ser que no hubo gente, pero después cuando hay gente tampoco, porque ya está instaurado. ¿Entienden? Porque el poder político que nos maneja no quiere que progresemos hacia ese sentido. Entonces cuesta horrores. El auxiliar va a ir desapareciendo, sí, es cierto, en las últimas décadas casi desapareció. Sí, ya queda muy poco, pero todavía en muchas provincias es un porcentaje muy importante. Representan más del 50% en algunas provincias. Quiere decir que no es un problema que ya está solucionado. Y si ahora como quieren hacer, que quieren volver a abrir los cursos de auxiliares, este tema no lo resolvemos más. Entonces, necesitamos organizaciones que de mínima hagan cumplir las leyes que tenemos. Fíjense en qué dice la ley de enfermería sobre la profesionalización. Porque las leyes para ese momento estaban actuales. Querían resolver el problema de fondo. Dieron 10 años para resolver ese problema. Pasaron 30 y no lo resolvimos.
¿Entienden esto? Entonces, yo digo, es importante que discutamos las leyes, es importante que ustedes salgan fortalecidos desde ese marco legal para no cometer transgresiones que le puedan costar todo el esfuerzo y el sacrificio que comienzan a hacer ahora desde este curso. No quiero verlos procesados o con la pérdida de su matrícula por en algún momento decir, no, acá me paro. Prefiero perder un trabajo que perder la matrícula. ¿Entienden esto? Si vos estás trabajando en un lugar donde vos pedís los antibióticos y no te lo dan para administrar, el juez te va a ser responsable a vos. Y si encima vos anotás que los diste y no los diste, sos cómplice. ¿Entienden esto? Nosotros tenemos una responsabilidad legal en lo que hacemos, porque el Estado confía en nosotros, en que te podemos formar como un profesional de bien que vas a ejecutar las cosas como deben ser. Por eso vos no podés hacer un falso testimonio, vos no podés escribir una cosa y hacer otra. Y si vos ves que algo está mal, que algo falta, si yo veo que mi paciente se va deteriorando, no puedo recién criticar cuando se paró. Hace 15 días que viene mal. Entonces uno tiene que ver de qué manera va presentando las notas respectivamente, va haciendo los registros respectivamente, y también está la cuestión de la conciencia de uno. Es decir, esto no va, esto está mal. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, los invito a que lean la ley, que vean qué es lo que podemos hacer cada uno, porque hay tan poca diferencia en las leyes entre lo que puede hacer un licenciado y un enfermero. ¿Para qué van a estudiar 2 años más si prácticamente tienen los mismos derechos? Necesitamos una ley que cambie eso también, que deje bien en claro para qué es un título de grado, para qué es un título de pregrado. ¿Entienden esto? Porque lo más loco que les va a pasar, y les puede pasar aunque no lo crean, es que tengan como jefe a un auxiliar de enfermería, o que tengan como jefe a un enfermero y ustedes sean licenciados. Entonces voy a decir, pero el mundo acá está al revés. Acá supuestamente a mayor título, ¿no? Mayor nivel jerárquico y mayor responsabilidad. Por lo menos así funciona el mundo. En enfermería las cosas no son como es el mundo. Hay cosas que vos decís, pero ¿esto de dónde sale? Y bueno, sale un poco de la historia que nosotros vimos, sale un poco de dónde venimos, ¿no? Las cosas no pasan porque sí. Todo tiene que ver con un motivo de por qué no podemos cambiar ciertas cosas, ¿no? Hay usos y costumbres, como dice Norma, que de alguna manera están muy marcados dentro de ese concepto y dentro de este desarrollo. Por eso que seguramente que va a haber preguntas del examen con respecto a la ley y traten de ver estas particularidades de cuáles son las actividades que tiene cada uno de los grupos que conforman la enfermería, que vean si hay diferencias entre las leyes, entre los diferentes niveles, entre las diferentes actividades, los vacíos que han quedado dentro de las 3 leyes, qué parecidos que son. Lo que no se reglamentó en una, no se reglamentó en la otra. Eso no es casualidad. Le dejo con Norma. Ya está avanzando y yo quería hacerles una pregunta. Aquellos que tienen el material, ¿sí?, que compraron, ¿quién tiene el material o solo el material que subimos? Yo tengo el libro del 2018 y tuve que cotejar lo que tengo con lo que subieron y me faltó la ley 298. Sí. ¿Alguien tiene el nuevo? Yo tengo el nuevo. Bueno, en las leyes están las 3 leyes, ¿no?
Profe, yo tengo el nuevo, el del 2021. Bueno, Melissa, están las 3 leyes, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Está la reglamentación de la ley? Sí, profe. ¿De las 3? Una cosa es la ley, cuando se promulga la ley, y otra cosa es la reglamentación de la ley, porque dan 180 días para que después se pueda reglamentar. Y en la ley básicamente, la 24.004 es la ley nacional, la ley madre de la República Argentina en todo el territorio argentino, ¿sí? En la cual las otras tienen similitudes. La 12.245, que es la provincial de Provincia de Buenos Aires, tiene lo mismo que la 24.004. Porque ¿qué pasa? Como es la ley madre la 24.004, las otras leyes no la pueden contradecir, ¿sí? Puede ampliar, puede modificar algunas cuestiones, pero no la pueden contradecir porque es la ley madre, ¿sí? Es la más antigua. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ahora va un poquito más grande. Bueno, por eso vamos a trabajar. Una cosa es cuando fueron promulgadas las leyes para el ejercicio de la profesión de enfermería, el alcance de cada una de la 24.004 a nivel nacional, la 12.245 a nivel de la provincia de Buenos Aires y la 298 es de la CABA, todos le dicen que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Porque en un momento, años atrás, fue municipio la capital federal, hasta que logró su gobernación propia. Entonces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Estas 3 leyes son las que se decidió tener en cuenta por el ejercicio, por nuestra jurisdicción, por sus jurisdicciones donde van a ejercer, ¿sí? Por eso es importante saber, ¿no? En esta ley hay 2 niveles de formación, uno que es, ¿no?, el profesional, y ahí está conglomerado el enfermero y el licenciado en enfermería, y el otro nivel es el auxiliar de enfermería, ¿sí? Son 2 formaciones. También tiene lo que serían las obligaciones y los derechos, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con la acreditación y la matriculación para el ejercicio, ¿sí?, de nuestra actividad como profesional. ¿Me están escuchando? No los veo, pero bueno. Sí, profe. Bueno, ¿cómo están conformados estos niveles? Bueno, ya les dije del ejercicio, son 2 niveles, uno que tiene que ver con el enfermero y el licenciado, que nivel profesional, y el auxiliar. ¿Por qué está de esta manera? Porque en ese momento, en la 24.004, hubo, ¿no?, vieron que se tienen que actualizar, pero en ese momento, para ese contexto, se trabajó mucho para lograr una ley, que fue en 1991, que se obtuvo en la presidencia, una de las presidencias también peronista, en la cual, para ese contexto y las negociaciones y lo que se trabajó con lo que sería el conjunto de todas las partes para que puedan salir, bueno, se logró a esa conformación en 2 niveles, ¿sí? Luego dice, una vez obtenido el título en licenciatura en formadora, que es oficial, que universitario o terciario, ¿sí?, puede ser a nivel nacional y también privada, reconocido oficialmente su formación académica y con títulos oficiales, una vez que obtiene el título, tanto del enfermero como el del licenciado en enfermería, ¿cuál es el organismo en el cual se puede presentar para obtener la matrícula? También lo dice en la ley de enfermería, para las 3 jurisdicciones propiamente dichas. Hay provincias que tienen también ley de enfermería y hay provincias que no lo tienen. Aquellas que no lo tienen se rige automáticamente por la ley, la 24.004.
¿Quedó entendido esto? ¿Dónde es obtenido el título, profe? ¿Para la matriculación? Vamos de vuelta. Para obtener el título, ¿no?, de enfermero y licenciado en enfermería, tiene que estudiar en un organismo académico, una institución académica que esté oficialmente reconocida, ¿sí? Aquí acreditada. Puede ser universitario, puede ser terciario, puede ser nacional y puede ser privada, ¿no? Una vez que obtenga el título, ¿sí?, y que te entreguen el título y que tenga todas sus acreditaciones, todos sus sellos del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, ¿sí? ¿A dónde tengo que dirigirme? Ahí también en la ley de enfermería dice que cuál es el ente que te... Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación. En la ley. Provincial. La ley. Se está preguntando exactamente, dentro de la ley dice cuál es el ente que tramitas la matrícula para poder ejercer. Sin matrícula no se puede ejercer. ¿Sí? Si está ejerciendo sin título y sin matrícula, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Estás incumpliendo la ley. Estás incumpliendo la ley y estás cometiendo un delito. Exactamente, exactamente. Entonces, si te ponen, pues, si vas a una demanda, vas a estar complicado, ¿sí? Bueno, en las leyes se plantea también derechos y obligaciones y algunas prohibiciones. Exactamente donde se refería acá sus compañeros con el tema, el acto puntualmente que trajo el ejemplo. En la ley quiero que lo busquen, ¿sí? Sí dice si está prohibido realizar esa práctica. ¿Sí? Por eso dice acá, la ley se plantean derechos y obligaciones y realice un repaso armando en 2 columnas comparativas para poder tenerla de referencia. En el artículo 4 de la 24.004 habla de prohibición. Exactamente. Está en el caso del compañero... ¿Qué dijo el compañero? El ejemplo que dio. De que el primo había hecho una extracción de sangre extracción que le correspondía a un médico. Bueno, le voy a dejar para tarea... Exactamente, lo voy a dejar. Primero dijo que está prohibido, dice la ley. Hay que conocer la ley para decir si está o no está. ¿Sí? Porque es una discusión... En algunos casos excepcionales, más que nada. ¿Cómo? Está permitido en casos excepcionales, más que nada. Bueno, Yo en este caso lo planteaba porque el médico, digamos, no tenía ganas de hacer su trabajo y lo mandó a un enfermero a que lo haga. No es que lo hizo en un caso excepcional o de riesgo del paciente. Muchas veces, por eso decía José, muchas veces hacemos práctica en conjunto con el médico, como que él te pide y te habilita muchas cuestiones, más en el caso, por ahí, para evitar el mal mayor. Y no ¿sí? estaba En caso de documentado, digamos, emergencia. en el libro de acta. Y no estaba documentado esa autorización en el libro de acta. Porque si Por lo estuviese general, notificado... sí, yo lo que quiero que busquen, como dijiste vos, si la extracción de sangre está en la ley. Van a agarrar derechos y obligaciones, van a ver las incumbencias, muchas van a encontrarlo como incumbencia y la otra van a encontrar en la reglamentación como competencias. ¿Sí? Es leerlo y buscarlo. Si que dice uno, si en la 24.004 lo dice, obviamente que las otras también debe estar. Pero no quiero darle la respuesta, quiero que la busquen, ¿sí? ¿Están viendo la presentación? Sí. Bueno, vamos a ver. Sacó una foto, solo que ve la cámara, sale corriendo.
¿Siguen viéndola? Sigue, sigue. Bueno. Me quería ir, pero no sé dónde. José, ¿puedes venir? Hay un micrófono abierto. Sí, sí, por favor, ciérrenlo. Todos, cierren Sí, los me micrófonos. mostrás, por favor, quiero ir a ¿A qué? la ¿A carpeta. presentación? No, ¿Tiene que ver? quiero salir de ahí, quiero ir al coso. ¿A qué cosa? No entiendo tu computadora. ¿A dónde querés ir? Unidad 3. Unidad 3. ¿Más datos? Vas a la unidad 3, acá está la unidad Acá, 3. acá, la carpeta. Abrímela. Está abierto acá, el driver de la 3. Bueno, está ahí. Sí, yo abrí todo junto. Esto quiero. ¿Dónde está? Está abriendo la ley 24.004. ¿La pueden ver? Sí. Bueno. Para darle... El ejercicio de la enfermería, la ley 24.004, dice concepto, alcances, personas comprometidas, derechos y obligaciones, registro, matriculación, autoridad de aplicación, régimen disciplinario y disciplinas transitorias y varias. Esto es lo que consta la ley en su contenido. ¿Sí? En el artículo 1, bueno, dice, en ese entonces en la capital federal, el ámbito sostenido de jurisdicción nacional, se dio en la capital, pero tiene jurisdicción nacional. El ejercicio comprende funciones de promoción, recuperación, eso ya ustedes ya como que lo vienen escuchando, y rehabilitación de la salud. En el artículo 3 dice, acá está, conformándose los dos niveles de ejercicio de enfermería, tanto profesional como auxiliar. Consiste en la aplicación, el profesional consiste en la aplicación sistemática de conocimiento. El auxiliar, y dice, por vía reglamentaria se determinará las competencias. Quiere decir que en la reglamentación están las competencias de cada uno, ¿sí? También, como decía José, bueno, que se dio un tiempo para la profesionalización, porque habla también de profesionalización, se dio hace 10 años, después se dio más, creo que en el 2014, ¿no? Se derogó esa prórroga, y a partir del 2014, como se derogó la prórroga, a partir del 2015 ya no se extendió más matrícula para el auxiliar de enfermería. Quiere decir que la formación ya no estaba acreditada para seguir formando auxiliares de enfermería. Mientras desde que salió la profesionalización y se dio ese 10 años y se dio otros 10 años más, ¿sí? Simultáneamente, si bien se profesionalizaron muchos de lo que estaban, y muchos ahora son licenciados y tienen título de posgrados, ¿sí? Y especializaciones, maestrías y doctorados, también siguió, ¿no?, formando auxiliar de enfermería. Entonces quedan todavía en el circuito, en la actualidad, muchas que son auxiliares de enfermería, y muchos de estos están hoy estudiando lo que sería el enfermero técnico superior en enfermería, enfermero universitario o licenciatura en enfermería, ¿sí? La carrera en sí. Después, a ver, acá están los derechos que yo les decía, derechos y obligaciones, ¿sí? Son derechos del profesional y de la auxiliar de enfermería, ¿sí? Son obligaciones del profesional y de la enfermería que tienen que ver con todo lo que tiene que ver en acciones
que tenga que ver con el ejercicio y la actividad conformidad al establecimiento entre la ley y su reglamentación, por eso hay que tener muy en cuenta la reglamentación de la ley. ¿Sí? ¿Qué más dice acá? Y acá están, lees estas prohibiciones profesionales de auxiliar de enfermería, que tiene que ver, muchas de las cuestiones tiene que ver con lo que es la reservación de la identidad y la problemática del sujeto de atención o del padeciente, en cual uno puede atender, esté atendiendo, esté a cargo de él, ¿sí? Tiene que ver un montón de cuestiones que uno no puede hacer. La registro y matriculación, capítulo 3, bueno, ejercicio de enfermería, tanto a nivel profesional como auxiliar, se deberá inscribirse previamente título y diploma y certificado habilitante. Acá dice dónde. ¿Sí? ¿A qué ente se tiene que presentar? Que le está expidiendo, que es el Estado. ¿Sí? A eso se estaba refiriendo cuando hace la pregunta. La causa de la cancelación de la matrícula, bueno, petición del interesado, anulación del título, diploma, certificado habilitante, sanción de Secretaría de Salud, si la tuviese, o el fallecimiento. Régimen disciplinario. Algunas sanciones pueden ser un llamado de atención, percibimiento, suspensión de la matrícula, cancelación de la matrícula. Transitorias. Y donde y esta es la ley en sí, la que está promulgada. Bueno, en la reglamentación van a encontrar lo que serían las incumbencias. En las otras, que son las leyes que son más actuales, van a decir que son competencias, que es lo que pueden hacer cada uno de los niveles, ¿sí? Y así con cada uno. ¿Lo pueden ver? Sí. En forma de repaso, bueno, acá hay un cuadro, ¿sí? De 3 columnas que habla para un poco ubicarnos y tener de referencia cuándo fue la promulgación y cuándo fue la reglamentación de cada ley, ¿sí? Está la 24.004, que es la ley nacional sancionada en 1991 y promulgada en el 23 del día de 1991 con un decreto, y la reglamentación lo hizo en el 93. Los artículos son muy similares a la 12.245. La 12.245 fue sancionada en 1998, promulgada en 1999, ¿sí? Y los artículos son muy similares a la ley 24.004. Y la ley 298, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1999, y promulgada en el 2000. La reglamentación es el 2000, decreto reglamentado por /04, sería 2004. Existen algunas pequeñas diferencias con respecto a las otras dos leyes, pero cambia nada más que la numeración, porque agregaron unas cositas más como para ampliarla. Un poquito mejor que las anteriores. ¿Sí? Esto lo tienen en la carpeta también, como para ubicarlos un poquito. Básicamente, ¿qué es lo que van a qué podrían preguntar de la ley? Bueno, el año, el de cada ley, cuál es el alcance, ¿sí? Y, ¿qué más? Los derechos y las obligaciones, ¿sí? Pueden informar a la gente a contestar, a tildar, a seleccionar, ¿sí?
¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Pregunta. Sí, profe. Vamos un poquito ahora, ¿qué es el código deontológico? ¿Lo están viendo? Sí, ¿Lo pueden ver? Sí, sí. ¿Qué consta este código deontológico? ¿Lo pudieron ver? El material que les he subido es la presentación, la última que tiene el CIE. ¿Qué era el El código CIE? de ética, 4 deberes fundamentales. ¿Qué es el CIE? Que José hoy le habló. Código Internacional de Enfermeras. El Consejo, ¿puede ser? Consejo Internacional de Enfermeras. Consejo Internacional de Enfermeras. Es nuestra Enfermería. mayor representación, ¿no?, de lo que sería de la profesión, ¿sí? Está ubicado en Ginebra y bueno, lleva el nombre de a honor a la madre de la enfermería, Florence Nightingale, ¿sí? El año pasado fue el Año Internacional de la Enfermedad, Nursing Now, que por ahí lo escucharon, en conmemoración a su memoria. Bueno, este código deontológico es la ética, la profesión de enfermería. Este Consejo Internacional de Enfermería es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermería, que son las ANE, ¿sí? Y la representan más de 20 millones de enfermeras en el mundo. Fundado en 1899. Y pertenecemos, ¿no?, estamos representados en nuestro país en este Consejo Internacional de Enfermería a través de nuestra participación, nuestra federación de enfermería. Vieron que José dijo que si es asociaciones, bueno, asociaciones civiles, luego federación, para estar luego federados a nivel latinoamericano y el Caribe para tener representantes, lo que sería en el Consejo Internacional de Enfermería, ¿sí? Pertenecemos a este consejo. El CIE es la primera organización internacional de mayor alcance para lo que sería profesionales de la salud, en este caso de enfermería. El Código Internacional de Ética, ¿sí?, para enfermería fue en 1953, después de la revisación y reafirmación de diversas ocasiones. La última fue la que tienen ustedes en el material que les subí, que fue en 2012, ¿sí? Y un poco para tener de dónde viene la palabra deontología, del griego deber, rama de la ética, cuyo objetivo es estudiar los fundamentos de los deberes y las normas morales, ¿no? Por eso dice si es ético o no es ético, en función también que tiene que ver mucho las leyes en este caso, ¿no? Y acá te marca cuestiones que tienen que ver con el ejercicio, ¿no?, de enfermería a nivel internacional. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que debe llevar la enfermería o enfermero, y en su preámbulo tiene deberes fundamentales, ¿sí?, que son 4. Uno es promover la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Las enfermeras prestan servicio, bueno, ya sabemos, a la persona, familia, comunidad, y coordinan los servicios, ¿sí?,
entre otros grupos que se relacionen, de otros grupos profesionales. Quiere decir que trabajamos multidisciplinariamente. Por eso muchas veces cuando nosotros vemos, detectamos, está en riesgo, tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que informar, tenemos que comunicar cómo tiene una relación muy estrecha con los deberes y las obligaciones que tenemos. Y después existen elementos del código. ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué? Cómo lo va articulando y cómo llega, ¿no?, relacionarse, interactuar con otros. Y para esto la enfermera y la persona en sí misma, la enfermera y la práctica en sí, la enfermera y la profesión, y la enfermera y sus compañeros de trabajo, ¿sí? Quiere decir que no solo con el paciente, la familia y la comunidad, sino que también en la práctica diaria de la enfermera, la enfermera y su profesión, su disciplina, y también la enfermera con aquel compañero que va a interactuar, ¿sí? Al dispersarse los cuidados, la enfermera promueve el entorno que respeten los derechos humanos, valores, costumbres, creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. Esto tiene que ver con la enfermera y la persona, ¿sí? Acá tiene que ver, como que ya vamos repitiendo varias veces en esta función, a lo largo de la cursada, ¿no?, cuál es el eje, ¿no?, de la atención de la enfermería. Es el ser humano, ¿sí?, que respete sus derechos de las personas, sus valores, sus costumbres, sus creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. Quiere decir que es un conjunto en un entorno global. Dar información precisa y suficiente y oportuna, confidencialidad, ¿sí?, quiere decir que tiene que ser muy cauta en las cuestiones que tienen que ver con reservarse muchas cuestiones de la persona que tiene uno al cuidado. Equidad y justicia social. La enfermera demostrará valores profesionales tales como respeto, la disponibilidad, la compasión, confianza y la integridad. Con la familia, persona, con la persona, sujeto de atención, persona, familia y comunidad, ¿no? Después está la enfermera y la práctica. La práctica responsable deberá incluir cuentas de práctica de enfermería, de mantenimiento de competencias mediante formación continua. Quiere decir que uno tiene que estar responsable, ser responsable y actualizarse. Y acá entra a jugar si cuando me solicitan hacer una práctica y yo sé que estoy en esos colores grises, como dice José, verdaderamente estar a la altura de la circunstancia y tener capacitación, ser en realidad capaz de poder dar respuesta y que sea efectiva y eficiente. Quiere decir que si yo realizo una práctica, ¿sí?, tengo que ser responsable de realizarla y hacerla bien, ¿sí? Mantener el nivel de salud personal adecuado, quiere decir que tengo que estar en condición y mantenerme la salud. Observar normas de conducta que honren la profesión, ¿sí? Uso de tecnología, avance científico compatible con la seguridad y derechos de la persona, ¿sí? Y comportamiento ético fundamentalmente en mi práctica habitual. Enfermera y la profesión, dice. Establecer y aplicar normas aceptables de la práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. Acá estamos hablando de la parte académica, la parte, dice formación tiene que ver con lo académico, la clínica tiene que ver con lo laboral, la gestión tiene que ver con laboral y la investigación tiene que ver con cuestiones que buscar respuesta a alguna problemática que ya más adelante lo van a ver en profundidad.
Desarrollar un cuerpo de conocimiento, ¿no? En bases a herramientas científicas, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Acá, como dice, profesionales basadas en la investigación. Desarrollar el sostenimiento y los valores profesionales, creación del entorno favorable para las prácticas y condiciones laborales seguras, equidad social y económicamente. Oposición a la práctica y contextos no éticos. Quiere decir que uno se puede estar en desacuerdo y cuando no es ético también ponerlo, no hacerlo o decir, no, esto está bien o esto está mal. Muchas veces en estas cuestiones tiene que ver a mayor nivel de formación, según la ley, ¿no? Mayor, si ustedes ven las competencias o la incumbencia, van a ver que a mayor nivel de formación o título adquirido, que es el licenciado de enfermería, tiene mayor responsabilidad, ¿no? Y obligaciones. Entonces, quiere decir, cuando yo estoy trabajando en un grupo, si yo veo o estoy segura que están pasando cosas, bueno, tengo que tomar medidas e informar. La enfermería y los compañeros de trabajo. La enfermería mantendrá una relación respetuosa de cooperación con las personas que trabajen en enfermería y otros sectores. No trabajamos, no somos solos, no somos nómades, no somos yo y nada más que el sujeto de atención, sino que trabajamos como un conjunto, quiere decir, con mis compañeros, ¿sí? Compañeros pueden ser colegas míos o pueden ser de otra disciplina, pero se trabajan con el equipo multidisciplinario, quiere decir de otro sector. Entonces, la relación respetuosa y de cooperación con las otras personas tiene que ver para el trabajo en sí, que yo estoy predestinada para mi profesión, ¿sí? Pero mi eje de atención va a tener que ser la persona, familia y comunidad. Preservar a la persona, familia y comunidad en cuanto el compañero y otra persona ponga en peligro su salud. Quiere decir que hay que darle una protección, ¿sí? Apoyo y orientación a compañeros para favorecer comportamiento ético. Quiere decir que cuando estamos en esos grises o en estas cuestiones que tienen que ver con estas cuestiones con la responsabilidad y con la ética, bueno, tratar de trabajarlo con el colega, ¿sí? Para poder no llegar a las mayores. La aplicación. Estas normas aplicables en todo campo de la acción de enfermería incluye enfermera y el ejercicio de gestora, docencia e investigación y en las asociaciones de enfermería, ¿sí? Esto es una de las cuestiones que siempre se tiene en cuenta y se toma como marco referencia en lo ético y lo moral en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, acá, en esta parte que sigue, bueno, dice que todo tendrá significado como documento vivo, una vez aplicado, ¿no? y referenciado para lo que sería la enfermera y lo que sería la atención en salud en una sociedad cambiante. Quiere decir que hay cuestiones que no todo es estático, sino que varía, va cambiando. En medida que va surgiendo estas cuestiones, uno tiene que volver a rever y ajustar un montón de cuestiones. Un poco más, a ver. Esto, para que sea eficaz, bueno, este código deontológico del CIE debe estar no aplicado en toda la profesión de enfermería y debe ser conocido por todos los enfermeros. Es que esto lo van a escuchar varias veces y volver a repetir, así también muchas veces cuando uno toma decisiones o toma realizar informes, trabajos, escritos, bueno, tiene que ver con esta cuestión de respetarlo y no transgredir, ¿no? Estas cuestiones de los códigos de ética. Para un poco de repaso y para ¿qué me pueden llegar a preguntar? Bueno, el código deontológico del CIE, ¿qué aspectos se desarrolla y qué alcance tienen? ¿Sí? En el preámbulo del código deontológico,
enuncie los cuatro deberes fundamentales que debe tener el enfermero, a cuáles se refiere, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos inherentes del enfermero en su desarrollo? Y según el preámbulo del CIE, la enfermera, ¿quiénes dirigen o prestan sus cuidados? En el Código Deontológico para la profesión de enfermería hay 4 elementos principales que ponen en relieve la forma de conducta ética. ¿Cuáles son? ¿Sí? A eso se está refiriendo cuando es la enfermera y la persona, la enfermera y la práctica, la enfermera y... vamos para atrás, pues ya me estoy... para ubicarlos un poquito. La enfermera y la persona, enfermera y la práctica, y la enfermera profesión y la enfermera con el compañero, ¿sí? De trabajo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Básicamente esto es el código de ética. Por lo general, cuando preguntan, pueden ser que sean múltiple choice, no conozco, no sé las preguntas, pero por lo general pregunta el Código Internacional de Enfermería en qué año y en qué año se actualizó. Ustedes tienen ¿a qué se refiere con la ética deontológica? Le puede dar opciones. Los deberes fundamentales, esto va como siempre la pregunta, ¿cuáles son los deberes fundamentales? ¿Sí? Son la promoción de la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Luego, los elementos del código, que son la enfermera con relación con las personas, la enfermera con relación, y le dan opciones para que ustedes puedan optar. En la que ustedes tienen que es una que yo que es esta, que es más colorida, tiene lo mismo, sí, te escucho. Profe, en el caso de que pregunten los elementos del código, ¿no? En alguna pregunta de la prueba, ¿puede ser que también desarrollemos algunas de las 4? Por lo general, no sé cómo lo van a tomar, la verdad que no sé, puede ser que esté desarrollado, pero por lo general te va a preguntar lo que está en el preámbulo, ¿no? Que son los 4 deberes fundamentales, ¿sí? Que está acá, lo que pasé, son inherentes, que lo que es inherente a la enfermería es el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho cultural, el derecho a la vida, la libre elección, la dignidad, el ser tratado con respeto, ¿sí? Son cuestiones que van a estar, para mí, puede ser que esté a desarrollar, a agregar por escrito, tipeado por la computadora, ¿no? Obviamente, porque es digital, o puede haber a elegir. Si uno lo lee y lo sabe, específicamente lo tiene ubicado, es más fácil como que el múltiple choice te ayuda, ¿sí? Bueno, profe. Y es lo mismo que está los que les fui explicando. Esto está de colores, ¿sí? La aplicación. Para que lo tengan. Eso lo van a usar indefinidamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. A ver. José, vení.
porque no lo entiendo y no quiero dejar de grabar. Fundamentalmente es eso, las leyes propiamente dichas, el código de ética. Por lo general el examen va a ser múltiple choice, muchas, o verdadero o falso, elecciones múltiples, y va a haber cuatro o cinco, o lo que fuera a desarrollar, seguro que algo para escribir va a haber, ¿sí? Pero no sé cuáles, no conozco el examen, ¿sí? Eso se encarga la directora de la carrera. Ahora me van a preguntar cuándo es la fecha, todavía nos lo dijeron. Seguro que lo van a... Déjame compartir. Ahí. Seguro que lo vamos a... En esta semana seguro que van a estar, pues ya la otra semana es la última, ¿no? Sí. Esta semana seguro, o esta o la otra va a estar la fecha, que seguro que va a ser la semana que le sigue, ¿sí? O esta semana o a final de semana va a estar la fecha seguramente para el examen. Pero sea la fecha que sea, bueno, vamos bien. Entonces, si ya tienen fecha de los otros finales. ¿Tienen fecha de los otros finales? No. No, Todavía no. Igual se van a tener que inscribirse por el SIU para el final. Para dar el examen, perdón. No final. ¿y nos van a decir a partir de cuándo, profe, cuándo nos podemos inscribir? Sí, eso va a estar, sí, le van a convocar y le van a decir seguro, y van a poner a alguien para que le ayude y le explique, ¿sí? Para que pueda inscribirse, sí. Preguntas, ¿quedó algo pendiente? Profe, Sí. yo quería preguntar otra cosa. La semana pasada me había dicho el profesor que había un grupo de WhatsApp, pero me olvidé de dónde tengo que sacar para entrar al grupo. Poneme tu teléfono en el chat y tu nombre y lo cargo. Bueno, ahí lo pongo. Acá dice Daniel Díaz, profe, el curso termina el 10, supuestamente hasta el 13 son los exámenes. En realidad el curso termina la semana que viene, el 5. Claro, porque a la siguiente semana tendría que ser el examen. Entre el 8, 9, 10 tiene que ser los exámenes, supuestamente. Sí. El 11 o el 12 tiene que ser el examen en esa semana. Tentativamente, ¿sí? Yo sé que la semana que viene terminamos la cursada, que decir que el lunes y miércoles sería los últimos días de cursada. Acá está, José. Acá les paso el número al profesor. Bueno. Lo voy a parar de tener la oración. Sí. ¿Hay algún tema más de la unidad 3 que nos queda pendiente? ¿No? La lectura de la enseñanza de la carrera de enfermería en la Universidad de Lanús, bueno, es la historia de cómo comienza, que ya hablamos muchas veces cuando dijimos la parte curricular, hicimos una introducción, bueno, léanlo, ¿sí? Es importante que lo lean, también habla un poco de la entrevista con Ana Jaramillo. Jaramillo escribe unas partes o la citan, con lo mismo que vimos en esa entrevista, que José le explicó. También habla un poco de cómo se fue profesionalizando la enfermería, lo que sería la formación, cómo fue aplicándose lo que sería la formación académica. Habla un poco de cuidados, ¿sí? Definición de cuidado, que después en la unidad 4 lo vamos a volver a ver, la definición de cuidados, con el proceso de salud y enfermedad, familia, ¿sí? Historia de la enfermedad, también está en la unidad 4, que eso tenemos como una unidad para la unidad 4 desarrollarlo, pero también está en ese material, ¿sí? Habla también de las prácticas de los cuidados a través del tiempo, de la historia, también como que va repasando un poco de lo que vimos todo lo anterior.
Eso, Daniel está preguntando algo de enfermería familiar comunitaria, es la unidad 4. Sí. ¿Sí? La unidad 4, sí, eso sí, seguro. ¿Sí? Y Profe, que es cuidado una para pregunta. Collier también. Esa es la unidad 4. Esa la vamos a ver el lunes, porque el miércoles no nos vemos. Acuérdense que se tienen que conectar con el enlace con la directora.